Hola, hola, familia de chismosos empedernidos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que los encuentre con la energía a tope, listos para sumergirnos en un drama turco que, damas y caballeros, es una bomba de relojería a punto de explotar. Si eres nuevo en tu canal predilecto del salseo, intrigas y secretos mejor guardados del jet set turco, bienvenido seas. Aquí diseccionamos cada rumor, cada mirada, cada conexión que une o desune a nuestros ídolos televisivos. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia de chismosos, es un placer inmenso tenerte de vuelta. Hoy nos adentraremos en un pantano de especulaciones que ha inundado las redes sociales y que nos tiene a todos con el radar encendido: Can Yaman y el ex de Demet Özdemir. Repito, Can Yaman y el ex de Demet Özdemir. Dos nombres que a primera vista parecen más distantes que Ankara y Estambul, pero que, según fuentes anónimas pero confiables, guiño, guiño, y una serie de pistas que hemos ido ensamblando como detectives expertos, podrían estar ocultando un secreto digno de una novela de espías. ¿De qué se trata todo este embrollo? ¿Simple coincidencia cósmica, una movida de marketing orquestada por genios del PR, o algo mucho más siniestro y pasional? Agárrense de sus asientos, porque este vídeo está a punto de explotar. Pero antes de que crucemos el Rubicón y nos sumerjamos en este océano de rumores, necesito pedirte un favor enorme. Si disfrutas del contenido que preparamos con tanto esmero, si te diviertes descifrando los enigmas de la farándula turca como si fueras el mismísimo Sherlock Holmes, por favor, suscríbete al canal. No seas tímido, únete a nuestra comunidad de chismosos ilustrados. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo repleto de información jugosa. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Asterisco asterisco el escenario: Demet Özdemir, la reina del drama turco, asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este drama, primero debemos pintar el lienzo con los colores de la historia. Como todos sabemos o deberíamos saber, Can Yaman y Demet Özdemir fueron, en su momento, la pareja dorada de la televisión turca. Su química en pantalla era tan palpable que traspasaba la cuarta pared y contagiaba al público, quienes los amaban tanto dentro como fuera de la ficción. Sus interpretaciones ardientes, sus miradas cómplices y sus sonrisas radiantes los catapultaron al estrellato y los convirtieron en el objeto de deseo de millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida real, seamos sinceros, su cuento de hadas llegó a un abrupto final. Los motivos de su ruptura, como siempre, fueron objeto de especulación y debate. Algunos decían que las agendas laborales incompatibles fueron el detonante. Otros, más melodramáticos, aseguraban que la llama del amor se había extinguido. Pero la verdad, como siempre, permanece oculta tras una cortina de humo y eufemismos. Tras la ruptura, Demet, con la gracia y elegancia que la caracterizan, continuó con su carrera y eventualmente encontró el amor en los brazos del talentoso cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento fastuoso que acaparó todas las portadas de las revistas del corazón y parecía sellar un nuevo capítulo en la vida de la actriz. Can, por su parte, se dedicó por completo a su carrera, viajando por el mundo, aprendiendo nuevos idiomas y participando en proyectos cada vez más ambiciosos. Aparentemente cada uno siguió su camino sin mirar atrás. Asterisco asterisco la bomba, las llamadas secretas y el número misterioso asterisco asterisco. Pero aquí es donde la trama se complica y el drama alcanza niveles estratosféricos. En las últimas semanas, las redes sociales han estallado con la filtración de capturas de pantalla que, supuestamente, muestran registros de llamadas telefónicas entre Can Yaman y un número desconocido. Hasta aquí todo normal. Pero lo interesante, y aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación digno de la CIA, es que tras una búsqueda exhaustiva y utilizando las herramientas más avanzadas de rastreo digital, léase Google y algunos contactos en el mundo de las telecomunicaciones, hemos descubierto que ese número está registrado a nombre del ex de Demet Özdemir. Sí, lo has leído bien. ¿El ex? La pregunta que resuena en nuestras cabezas, y en los comentarios de las redes sociales es, ¿de qué rayos estaban hablando? ¿Qué tipo de conexión podrían tener estos dos hombres, cuyas vidas sentimentales estuvieron entrelazadas por la misma mujer? ¿Es posible que haya una agenda oculta? ¿Un complot maquiavélico? ¿O simplemente un malentendido que ha escalado a proporciones épicas? Asterisco asterisco teorías conspirativas, del error telefónico al ajuste de cuentas asterisco asterisco.
Como era de esperarse, las teorías han florecido como hongos en otoño. Algunas son más plausibles que otras, pero todas merecen ser analizadas con lupa. Asterisco 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 teoría 1, el error telefónico inocente asterisco asterisco la explicación más simple y quizás la menos emocionante es que se trata de un error. Un fallo en la atribución del número telefónico, una confusión en la agenda de contactos, un despiste tecnológico. En un mundo cada vez más digitalizado, los errores ocurren y a veces, las coincidencias son simplemente eso, coincidencias. Sin embargo, esta teoría no logra satisfacer nuestra sed de drama y nos deja con un sabor amargo en la boca. Asterisco 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 teoría 2. La colaboración profesional secreta asterisco asterisco una teoría un poco más elaborada sugiere que podría haber algún tipo de colaboración profesional en marcha. Recordemos que el ex de Demet es una figura influyente en la industria del entretenimiento turco, con una amplia red de contactos y una trayectoria envidiable. ¿Podría Can Yaman estar buscando su ayuda para algún proyecto futuro? Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Esta teoría tiene cierto sentido, ya que Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de expandir su carrera y trabajar con los mejores talentos de la industria. Asterisco 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 teoría 3, el triángulo amoroso inconcluso asterisco asterisco aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La teoría más popular y la que, confieso, me parece más jugosa y digna de un culebrón venezolano, es que podría haber algún tipo de rencilla o asunto pendiente relacionado con Demet. ¿Será que Can aún no ha superado su relación con la actriz? ¿Será que el ex de Demet tiene algún reproche que hacerle a Can? ¿O quizás Demet es el centro de un conflicto secreto que se ha mantenido oculto durante años? Esta teoría es la más atractiva, ya que alimenta nuestra imaginación y nos permite fantasear con escenarios de celos, venganza y pasión desenfrenada. Asterisco asterisco análisis de los personajes, Can Yaman el impetuoso, el ex de Demet, el enigmático asterisco asterisco. Para entender mejor la situación, es crucial analizar las personalidades de los involucrados. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco es conocido por su carácter apasionado, impulsivo y directo. No tiene pelos en la lengua y no teme expresar sus opiniones, incluso si eso significa meterse en problemas. Si siente que ha sido agraviado o que alguien ha actuado de manera injusta, no dudaría en enfrentarlo. Es un hombre leal, protector y a veces un poco testarudo. Podría ser que esta llamada sea el resultado de un conflicto no resuelto. O quizás una reacción impulsiva ante una situación que le ha molestado. Asterisco 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 el ex de Demet Özdemir asterisco asterisco por otro lado, el ex de Demet se caracteriza por ser una persona más reservada, discreta y enigmática. No suele involucrarse en escándalos ni polémicas y prefiere mantener un perfil bajo. Se le considera un hombre inteligente, astuto y con una gran capacidad para manejar las relaciones públicas. Si está en contacto con Can Yaman, es probable que tenga una razón de peso para hacerlo. ¿Será que está buscando una manera de aclarar un malentendido? O quizás tiene información que podría ser perjudicial para Demet. Asterisco asterisco el factor Demet, víctima o protagonista oculta, asterisco asterisco. También es fundamental analizar el papel de Demet en todo este embrollo. Actualmente la actriz está felizmente casada con Oğuzhan Koç y parece estar disfrutando de una etapa de estabilidad y plenitud. Sin embargo, la revelación de estas llamadas podría poner en riesgo su felicidad y generar tensiones en su matrimonio. Se sentiría incómoda o traicionada por el hecho de que su ex esté en contacto con su antiguo amor. O quizás Demet es consciente de estas llamadas y tiene algún tipo de acuerdo con ambos hombres. Asterisco asterisco el marido celoso, Oğuzhan Koç en la mira asterisco asterisco. Por último, pero no menos importante, debemos considerar el papel de Oğuzhan Koç, el esposo de Demet. Es un hombre talentoso, exitoso y muy celoso de su intimidad. No le gusta estar en el centro de la atención mediática y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de estas llamadas? ¿Confiaría en la versión de su esposa o se sentiría inseguro y traicionado? Asterisco asterisco evidencia circunstancial, las pistas que hemos recopilado asterisco asterisco. Además de las capturas de pantalla de las llamadas, hemos recopilado una serie de pistas que podrían arrojar luz sobre este misterio.
Publicaciones en redes sociales hemos analizado meticulosamente las cuentas de Instagram y Twitter de Can Yaman, de Method Demir y el ex de Demet en busca de mensajes subliminales, indirectas o cualquier tipo de señal que pueda indicar una conexión entre ellos. Declaraciones públicas hemos revisado entrevistas, ruedas de prensa y cualquier tipo de declaración pública que hayan hecho los tres involucrados en los últimos meses. Buscamos contradicciones, ambigüedades o cualquier tipo de comentario que pueda ser interpretado como una alusión a este drama. Fuentes anónimas hemos contactado a nuestras fuentes en el mundo del espectáculo turco, quienes, bajo la promesa de anonimato, nos han proporcionado información valiosa sobre la relación entre Can Yaman, Demet Özdemir y su ex. Conclusión. Provisional. El misterio continúa. La verdad es que esta situación plantea más preguntas que respuestas. No tenemos pruebas concretas de lo que se habló en esas llamadas, ni de la verdadera naturaleza de la relación entre Can Yaman y el ex de Demet. Sin embargo, la mera existencia de estas llamadas ya es suficiente para despertar nuestra curiosidad y alimentar nuestra imaginación. Mientras tanto, nos toca esperar y seguir de cerca los acontecimientos. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y te la traeremos de inmediato aquí, a tu canal favorito de chismes turcos. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. También es importante recordar que aunque nos encanta el salseo y la intriga, debemos mantener el respeto hacia los involucrados. No podemos juzgar ni condenar a nadie sin conocer la verdad. Todos tenemos derecho a la privacidad y a que se respeten nuestros sentimientos. Así que divirtámonos especulando y analizando la situación, pero siempre con responsabilidad y consideración. No olvidemos que detrás de cada celebridad hay una persona con emociones y sentimientos. Y hablando de sentimientos, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Can Yaman y el ex de Demet están escondiendo algo? ¿Cuál es tu teoría favorita? Déjame tu comentario abajo y cuéntame todo. Me encanta leer tus opiniones y compartir contigo este espacio de debate y entretenimiento. Recuerda que este canal está hecho para ti, para que te diviertas, te informes y te sientas parte de una gran familia. Así que no dudes en participar, comentar, compartir tus ideas y sugerir nuevos temas para futuros vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y antes de que nos despidamos, quiero recordarte que la vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio. Diviértete, ríe, ama y disfruta de cada momento. No te dejes llevar por el drama y la negatividad. Enfócate en lo positivo y rodéate de personas que te hagan feliz. Y hablando de felicidad, sabes que me hace feliz a mí saber que estás ahí, del otro lado de la pantalla, disfrutando de nuestro contenido. Así que gracias por tu apoyo, tu cariño y tu fidelidad. Eres lo más importante de este canal. Bueno, familia. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te hayas entretenido con nosotros. Hemos explorado las diferentes teorías sobre las llamadas entre Can Yaman y el ex de Demet Özdemir, analizando las posibles motivaciones y consecuencias de esta misteriosa conexión. Hemos recordado la historia entre Demet y su ex, la personalidad de Can Yaman y el contexto actual de la vida de Demet y su esposo. Hemos especulado sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso, una advertencia, una estrategia de marketing o simplemente una coincidencia. Pero lo más importante es que hemos mantenido el respeto hacia los involucrados y hemos recordado que detrás de cada celebridad hay una persona con emociones y sentimientos. Así que gracias por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta gran familia. Espero que te lleves algo positivo de este vídeo y que te sirva para reflexionar sobre el amor, el pasado y las segundas oportunidades. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te gustó este vídeo, dale un like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también se enteren del salseo turco. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Déjame tus comentarios abajo con tus teorías, opiniones y sugerencias, me encanta leerte. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ti. Te mando un abrazo gigante y te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, familia de chismosos, que tengas un día maravilloso y lleno de alegría. Ciao, ciao, y recuerda,
no te creas todo lo que ves en Internet, investiga, analiza y forma tu propia opinión. Nos vemos pronto, adiós, y no olvides suscribirte, dale like, comparte, comenta, nos vemos. Y recuerda, el chisme es cultura, pero con respeto, ¿eh?